Los tiempos actuales representan un desafío a pensar diferente. Estaremos examinando todo y volviendo a las Escrituras. Las cosas tal y como deben ser. El chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en una emisión más de su programa, El Chocolate Caliente y el Vino Tinto. Mi nombre es Marcos Ramos y damos la bienvenida a nuestro hermano y pastor Alejandro Maldonado Segarra. Hermano, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano Marco. Que el Señor le bendiga grandemente. Un saludo también cordial para cada uno de nuestros hermanos que nos están siguiendo en esta noche. Bien. Solamente desearles que sea nuestro Señor Jesús bendiciéndoles grandemente en sus hogares y en sus quehaceres. Bien, hermano, para el día de hoy tenemos el siguiente tema: divorcios cristianos y la violencia intrafamiliar. Hermano. Sí, en cuanto al tema del día de hoy, es un tema bastante escabroso, un tema que lamentablemente no se está pudiendo, se podría decir, entender en plenitud en la iglesia actual, y lamentablemente está produciendo esto una serie de problemas que pueden tener consecuencias realmente catastróficas en diferentes hogares, sobre todo pensando en los niños, ¿no? En aquellos que tienen que ver este tipo de situaciones críticas en el hogar, en cuanto a sus papás, en cuanto a la condición en la que ellos quedan y demás. Y ni hablemos si estamos tratando o en algún momento pensamos en la violencia intrafamiliar. Todo ese tipo de aspectos son aspectos que vamos a tratar en esta noche. Bien, hermano, esperamos que a la luz de la palabra del Señor podamos dilucidar qué nos dice la palabra respecto a este tema. Bien, en primer lugar, debe quedar claro que mientras no tengamos el concepto de matrimonio esclarecido en nuestro corazón, según la palabra de Dios, todo lo que hablemos no va a tener sentido. Es así que queda más que claro que todos sabemos que por las Escrituras el solo hecho de tener relaciones sexuales, uno ya está casado con aquella persona con quien haya tenido las mismas. Para tal cometido se recomienda escuchar el programa Casado sin Saberlo, que es un programa en el cual tratamos este aspecto del matrimonio y qué se entiende por las Escrituras como matrimonio. Una vez que entendemos que el solo hecho de tener relaciones sexuales ya implica el matrimonio como tal, pues ahora podemos tener claro qué es el matrimonio y a qué se denomina divorcio y algunos casos referidos a violencia intrafamiliar. Bien, en las iglesias actuales, ¿qué criterios y accionarios tienen sobre el divorcio? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿Cuál es la manera de actuar dentro de las iglesias actuales en los casos que se presentan sobre el divorcio? Bien, lamentablemente la situación en la actualidad, y esto no solamente es un problema de la actualidad, sino es un problema de conocimiento y de entendimiento de las Escrituras, que de seguro ha traído una serie de problemas a lo largo de la historia que no necesariamente pueden estar registrados, pero que es obvio que este tipo de situaciones se han presentado a lo largo de la historia post-reforma, si vale el término, o durante la reforma, pre-reforma y post-reforma, dentro de lo que hoy en día denominamos la iglesia evangélica, iglesia entre comillas, ¿no? ¿Qué problemas o qué factores o cuál ha sido la manera de actuar en la iglesia actual? Bien, en casos de violencia, recomiendan estas iglesias que no tienen entendimiento de lo que dicen las Escrituras, recomiendan que deben seguir juntos. Esa pareja deben seguir juntos en caso de violencia. ¿Qué otras situaciones más encontramos en la iglesia actual? Bien, criterios como que deben de soportar la desaprobación al cristianismo. Es decir, si hay una pareja donde uno de ellos es incrédulo y no está de acuerdo con el cristianismo, tiene que soportar a esa pareja y seguir en su relación de pareja con esa persona.
Después socapan al violento. Hoy en día las iglesias están socapando a los violentos, tratando de aparentar cierto tipo de piedad por ignorancia y poniendo en riesgo tanto a niños como a aquel cónyuge que se está viendo en una situación de violencia. También vemos que no denuncian ni intervienen en casos de adulterio ni de violencia, es decir, prefieren no meterse en el asunto, prefieren no decir nada en casos de adulterio, tratan de mantenerse al margen para no quedar mal. Tratan, como decía, de quedar bien con el mundo y con Dios, con discursos políticamente correctos, pero hipócritamente satánicos. Es decir, lanzan una serie de información, de discursos por los medios de comunicación cristianos, entre comillas, y tratan de llevarse bien con todos. No quieren decir las cosas de manera clara, tratan de decir que lo correcto es tolerar porque Dios, bla, 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 el argumento que ellos inventen, y no son de los que tratan de poner las cosas en claro, ni en contra de lo que pueda decir el mundo, ni tratando de quedar claros con el Señor, pero tratando de buscar un punto intermedio. Eso es lo que se le llama hoy en día hablar de manera, o hablar políticamente correcto. Es una forma hipócrita de tratar de quedar bien con todos para no verse en ningún tipo de conflicto, y ese tipo de actitudes están ocurriendo en la iglesia actual. Hermano, podríamos decir entonces que algunas iglesias son tolerantes, digamos, con algunos miembros de la iglesia cuando incurren, digamos, en estos actos de adulterio, de violencia con la esposa, con los hijos, y a fin de que estas iglesias no puedan perder a sus miembros, tengan que tolerar todo esto. Sí, lo que pasa es que quieren quedar bien con absolutamente todos, porque tampoco les es de conveniencia el hecho de poner las cosas claras en cuanto a que si requiere realmente divorcio, se dé el divorcio, ya sea por desconocimiento de las escrituras, aunque en muchos casos, a pesar de que la información puede estar clara en la palabra del Señor, prefieren recomendar el hecho de soportar cualquier circunstancia que podría derivar en divorcio, a recomendar justamente el divorcio, como la palabra de Dios, vamos a ver eso más adelante, lo recomienda. ¿Por qué? Porque les conviene económicamente más tener matrimonios consolidados que tener divorcios en la iglesia, porque implica un gasto, implica una disminución del ingreso en esa familia, ¿no? Es decir, un matrimonio que está separado obviamente produce menos ingresos económicos, o por lo menos la pareja que queda en la iglesia tiene menos ingresos que pueda ofrendar o diezmar para esa iglesia. Así que no les conviene obviamente decir las cosas claras en situaciones de este tipo. Por eso tratan de mantenerlos todavía unidos con una serie de pretextos que incluso ponen en riesgo la vida de aquel cónyuge que esté sufriendo tal vez algún tipo de violencia o algún caso crítico de adulterio, si vale el término, que pueda derivar en el divorcio, y tratan de mantenerlo a pesar de las circunstancias o de los peligros de salud también que puede implicar el hecho de mantener este tipo de matrimonios unidos aún, ¿no? Así que hay una intencionalidad de fondo, sí, puede ser ya ignorancia, que no necesariamente es intencionalidad, pero puede ser un motivo el hecho de la ignorancia en cuanto a las escrituras, como también puede ser el hecho de que intencionalmente se esté buscando no dar información clara de lo que dice la palabra del Señor por motivos por motivos o intereses económicos. Si bien, hermano, todo lo que usted dice es de parte de repente de las iglesias, pero también se da desde el otro punto de vista, de parte de los miembros, que al saber que incurren en estos actos, ellos, como alguna vez habíamos dicho, no, muchos vamos a las iglesias a buscar de repente algo que nos pueda llenar, si no es económicamente, y en este caso de repente que nos toleren algunas actitudes que están fuera de las escrituras y fuera que no están de agrado de los ojos del Señor. Sí, hay situaciones que obviamente se producen dentro de las iglesias actuales que definitivamente no son de agrado al Señor. Es por eso que tenemos programas como el día de hoy, para poner luz sobre este tipo de aspectos y a la vez también poder
guiar a aquel que tal vez se encuentra confundido con algún tipo de enseñanza equivocada que está produciendo justamente todo lo contrario a lo que el Señor busca para la vida de un creyente, que es el hecho de estar en paz. Vamos a observar algunos detalles que son importantes a lo largo del programa del día de hoy. Primero, hay que entender qué es el divorcio como tal. El término divorcio en el Nuevo Testamento significa abandonar y dejar. Es decir, cada vez que se usa el término o que se emplea el término divorcio en el Nuevo Testamento, la forma o el término que se usa en griego es un término que se debiera de traducir como abandonar o dejar. Abandonar no en el sentido de, como se usa en el español, de simplemente olvidarse de alguien sin mayor pretexto. Tampoco se refiere a dejar porque sí, como quien deja a su mujer como dejar un saco olvidado o no sé, algún artefacto olvidado en algún lugar. No, la connotación es obviamente más de orden de divorcio, es decir, de abandonar una relación o de dejar algún tipo de relación que ya se tenía. Otro término que se usa en el Nuevo Testamento es un término que se traduce como desligar, o se debería de traducir como desligar. Este término habla de, esto ocurre, por ejemplo, este término aparece en 1 de Corintios, cuando Pablo dice que si aquel que está casado busque no desligarse de su mujer, es decir, entendido en el sentido de divorciarse. No se hace uso de otro término. En este caso el término en griego es lusis. Lusis significa desligar. En el otro caso, el que hablábamos de abandonar y dejar, el término en griego es apostasión. Es el término que se usa para referirse a divorciarse. ¿Por qué menciono estos términos? Porque cómo se pronuncia en griego, porque más adelante vamos a ver otro término más que se usa en una situación específica que no es ni apostación ni lusis. ¿Por qué no hace uso de ese término el apóstol Pablo? Porque es el apóstol Pablo quien usa este tipo de términos. El apóstol Pablo no hace uso de estos dos términos por un motivo específico que vamos a ver más adelante. Así que no es solamente mencionar por mencionar. No estoy haciendo un juego de palabras como hacen varios pastores que agarran un diccionario en griego y mencionan un interlineal y dicen las palabras que se encuentran ahí y punto. Sino que hay que hacer un análisis profundo de por qué se usa ciertos términos en qué casos y por qué no se usa otro tipo de términos en otros casos. Este tipo de cuestiones es importante hacer este tipo de análisis porque nos da una razón. Hay un motivo de fondo. Este es un análisis mucho más profundo. En el Antiguo Testamento encontramos términos como queritut o también el hecho de queret, que es la raíz de donde viene este término, que significa cortar, significa matar, exterminar, separar, excluir y cerrar. Este tipo de términos se usa para referirse a las cartas de divorcio. La traducción que encontramos en el Antiguo Testamento en hebreo es cartas de divorcio. El término divorcio es el término queret, que está obviamente presentado como queritut en el Antiguo Testamento, para referirse justamente a la raíz que es cortar, que es exterminar, dar por muerto algo, que es separar, es excluir, hacer a un lado, es cerrar algo que se había iniciado antes. Este tipo de términos se usa para referirse obviamente al matrimonio. ¿Y cuál es el objetivo? Darle fin obviamente a algo que se había iniciado ya, darle fin a algo que se había iniciado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar con todo esto? Pues bien, entender que el divorcio es darle fin a una relación que se había iniciado. Es eso básicamente, darle fin a una relación. Ya sea tanto referido al Nuevo Testamento como en el caso del Antiguo Testamento. Para este tipo de situaciones de lo que es el divorcio como tal en la Biblia, es importante revisar varios versículos que nos den una idea mucho más clara de qué casos encontramos en la Biblia referidas a divorcio. En la Biblia no encontramos casos específicos de un divorcio como tal,
pero sí encontramos la ley que nos habla del divorcio y cuál debiera de ser el procedimiento para que justamente este divorcio sea el indicado o el correcto ante los ojos de Dios. Vamos a revisar en el Antiguo Testamento algunos versículos como Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Aquí encontramos el primer caso de lo que se refiere como divorcio. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, ahí encontramos otra vez el término queritud, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta es la ley referida a el divorcio como tal. Encontramos otros casos también referidas a cartas de divorcio y al divorcio como tal en Isaías, en Jeremías, etc. Pero específicamente esta es la base o el núcleo de la ley sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Recordemos que esta ley fue dada por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Uno me dirá, ¿por qué por la dureza del pueblo de Israel? Porque eso vamos a notar que el Señor les dice a los fariseos, escribas y demás judíos. Vamos a revisar qué es lo que dice Mateo, en el caso del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 19, verso 7 en adelante. Mateo 19, verso 7 en adelante. Dice así: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Uno me dirá, pero ¿a qué se debía esta pregunta de la gente que estaba escuchando las prédicas del Señor Jesús? Recuerden que este caso en Mateo referido al tema del divorcio no es el único el que estamos leyendo. Tenemos otros casos ya en capítulos muchos más tempranos. Es decir, que este tipo de temática sobre el divorcio, el Señor lo andaba predicando no una sola vez, sino que era constantemente la forma en la que Él denunciaba y predicaba este tipo de cosas, porque era algo que era típico en el pueblo de Israel, es decir, algo que constantemente se daba en el pueblo de Israel y era un problema que el Señor Jesús quería denunciar y poner las cosas en orden. Por eso le dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué le preguntan eso al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús ya había enseñado previamente que la única forma de divorciarse, el único motivo por el cual una persona podría divorciarse, son por motivos de fornicación. En otros casos, en otros textos, aparece como por motivos de adulterio. Y uno me dirá, pero ¿cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? Para la iglesia actual, la fornicación viene a ser la forma en la cual un soltero tiene relaciones sexuales con otra soltera sin haberse casado. Este tipo de criterios es un absurdo total. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Recordemos, para aquellos que tal vez escucharon este tipo de criterios, que fornicación es el término general para referirse a todos los pecados sexuales. En vez de dar una lista de todos los pecados sexuales que se puedan dar, la palabra del Señor simple y llanamente la enmarca en el término fornicación. Así que no se refiere a las relaciones sexuales entre solteros, se refiere a cualquier tipo de aberración sexual que se vaya a dar en el ser humano. Así que por eso aparece el hecho de fornicación en algunos casos y en otros adulterio. Bien, la pregunta era, ¿por qué, si está mal divorciarse por cualquier motivo, a no ser que sea adulterio o fornicación, referido a cualquier tipo de aberración sexual, es que Moisés dio la posibilidad o la ley de dar carta de divorcio y divorciarse de su mujer? ¿Por qué es que da eso? Es la cuestionante de los fariseos, de los judíos en general, porque ya le habían escuchado al Señor Jesús predicar sobre este tema. Él les dijo, el Señor Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres.
mas al principio no fue así. Es decir, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué significa esto de por la dureza de vuestro corazón? Es que Moisés les dio este tipo de leyes. Lo que pasa es que el pueblo de Israel era tan caprichoso, tan, se podría decir, soberbio, rebelde a la voluntad del Señor, que aunque Moisés les hubiese dicho que está prohibido divorciarse por cualquier tipo de motivo de su mujer, de todas formas lo hubieran hecho. Lo que Moisés está haciendo es legislar, está reglamentando lo que sabía que ellos iban a hacer por capricho. Es decir, les está diciendo, yo sé, en pocas palabras, que ustedes se van a divorciar de todas formas de la mujer con la que se casen. Así que si se van a divorciar, que no sea por cualquier motivo banal, sino que sea realmente por un motivo que sea algo indecoroso, algo que les parezca a ustedes indigno en la mujer por el motivo por el cual se puedan separar. Es decir, tiene que ser una actitud o tiene que ser un motivo que sea mucho más relevante que el simple hecho de que tal vez no sepa cocinar, tal vez no les agrade mucho cómo se peina o se viste, o cualquier otro motivo banal o superficial por el cual ellos deseen divorciarse. Así que tenía que ser por un motivo de algo indecoroso, algo indigno, algo que a ellos no les parezca o que a la sociedad no les parezca que sea correcto. Por eso dice en Deuteronomio 24:1, dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, algo que no sea decente en ella, ese era el motivo por el cual no se podía divorciar. Así que quemar la comida no era algo indecente. Tenía que ser algo de orden, obviamente, sexual, si estamos hablando de algo indecente. Así que de eso está hablando Moisés. Está tratando de legislar esto para que sea algo mucho más, se podría decir, cuidadoso en caso de que ellos, por capricho, decidan de todas formas divorciarse. No podía ser por cualquier otro motivo, ¿no? Hermanos, después de haber leído tanto de Deuteronomio como Mateo, es el hombre quien inicia en todo caso el proceso de divorcio. ¿Cuál es el principio para que sea el hombre y no la mujer? Hoy en día escuchamos, digamos, movimientos qué sé yo, en contra que son, digamos, en contra del machismo y todo aquello que arguye, ¿no?, que la palabra en todo caso viene a ser machista. ¿Cuál es el principio para que sea el hombre quien inicie, digamos, el proceso de divorcio? Las escrituras no mencionan que sea el hombre el que inicie el proceso de divorcio. No hay ese dato. Es más, si revisamos otro texto, por ejemplo, en el caso de, vamos a revisar 3 textos donde uno de ellos justamente nos da la clave a la pregunta que nos acaba de hacer. Vamos a revisar Mateo 5:31 y vamos a ver qué es lo que dice la palabra en Mateo 5:31. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Según este caso, podríamos decir, ahí tenemos pruebas de que definitivamente el hombre es el que inicia el divorcio. Pero veamos qué es lo que dice Marcos 10:4. Marcos 10:4 nos dice algo muy interesante para notar que no es el hombre el que inicia siempre el divorcio. Dice así la palabra: ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y escuchen bien esta parte. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que de este versículo quedamos mucho más en claro de que no era solamente el hombre el que iniciaba el divorcio en las parejas, sino que también eran las mujeres las que podían iniciar el hecho del repudio a su marido. Así que tenemos muy buen contexto en cuanto a este aspecto. Bien, así que no es una cuestión de machismo, es una cuestión de que simple y llanamente recordemos que la Biblia sobre todo está mucho más dirigido a hablarle al hombre,
que necesariamente a la mujer. No estoy diciendo que las mujeres no deben de leer las escrituras, no estoy diciendo que las mujeres no se ven afectadas o no reciben de la palabra del Señor, no. Lo que estoy diciendo es de que la mayor parte de la enseñanza, si notamos en las escrituras, es casi un diálogo más dirigido hacia el varón. La pregunta es ¿por qué? Porque el varón termina siendo la cabeza del hogar, en ese sentido. Así que no es una cuestión de machismo. Bien, continuamos con Mateo 19:7. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es decir, de todas formas ustedes iban a divorciar e iban a hacer lo que quieran con sus matrimonios. Lo que hizo Moisés fue legislar, regular, reglamentar lo que ustedes iban a hacer de todas formas como les venga en gana. Así que les puso un límite, un freno con la ley en ese sentido. Por eso les dice que por la dureza de su corazón les dio permiso o les permitió repudiar a sus mujeres. Mas al principio no fue así, es decir, la forma en la que nosotros observamos si algo es correcto ante los ojos de Dios es siempre saltar hasta Génesis. Ese es el principio. Y en Génesis Dios hizo un hombre y una mujer para que estén juntos y no permitió que haya divorcio por cualquier motivo, tenían que estar juntos. Así que en el principio no fue así, no había posibilidad de divorciarse por cualquier motivo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, uno me dirá, pero ¿por qué en el principio dice que no fue así? Eva desobedeció, comió del fruto y Adán no se divorció de Eva. Eso tiene que quedar claro. Siguió siendo esposo de Eva. Así que uno me dirá, pero no había otra mujer más con quien casarse. Bueno, esa no era una limitante. Recordemos que de todas formas podía incluso haber tomado a otra mujer más adelante después de que se habían reproducido entre ellos. No había una ley que impida que él pueda tomar a otra mujer, incluso de sus propias hijas. Uno mira, ¿pero qué? ¿Está hablando de incesto? No. En este caso, en el Antiguo Testamento había posibilidad de que un hijo de Adán se case con una hija de Adán y eso no era considerado como incesto. No había una ley que vaya en contra de esto. Pero no se hagan problemas al respecto. Podemos tomar otros ejemplos más adelante de otras mujeres y hombres, otros matrimonios que tampoco se separan por cualquier motivo. En el principio Dios no quería el divorcio. Y yo os digo, dice verso 9, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, por cualquier tipo de aberración sexual, dice, y se casa con otra, adultera. Es decir, cualquier persona que por cualquier motivo se divorcie de su mujer y se casa con otra, literalmente está adulterando. Una vez que entendemos que el matrimonio tiene que ver con las relaciones sexuales, hoy en día muchas de las personas que se dicen solteras pero ya han tenido relaciones sexuales son un grupo de adúlteros. De acuerdo a las escrituras, son un grupo de adúlteros. Alguien va a decir de pruebas bíblicas. Bien, escuchen el programa que titula Casados sin saberlo o lean el artículo en nuestra página web www.alejandromaldonado2, esa es una z al final.com, y ahí van a encontrar la base bíblica para darse cuenta que definitivamente la relación sexual, ese es el punto en el cual el Señor considera que un matrimonio se está dando ante sus ojos. Así que dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Uno me dirá, pero ¿cómo es posible que si el hombre acaba de adulterar primero, el que se casa con la mujer repudiada también adultera? No, lo que está diciendo el Señor Jesús es que si el hombre se divorcia y se casa con otra mujer, adultera. Pero si no se casara y esa mujer a quien ha repudiado se casara con otro hombre, ella adulteraría y el hombre que se casa con ella también. ¿Por qué? Porque se está metiendo con una mujer que sigue siendo mujer de un hombre. No hay nada que haya roto ese matrimonio. La única forma en la que un matrimonio se ve roto es por cuestiones de adulterio, por motivos de adulterio. Así que quien se casa con una mujer de la cual su marido no haya adulterado o no esté muerto, esa persona está adulterando con esa mujer. Eso es lo que dicen las escrituras. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y la respuesta es sí. Porque recuerden que el criterio de la época del Señor Jesús y antes era que por cualquier motivo uno se podía divorciar de su mujer.
Pero si ahora la situación es mucho más compleja, y es más, nos tiene que constar que haya adulterado nuestra mujer o nuestra pareja, en este caso, para divorciarnos de ella. No es solamente por un chisme, no es por un arranque de una ira o un arranque de celos que uno supone que ha adulterado nuestra pareja. Tiene que ser algo que literalmente nos conste para podernos divorciar. Por eso dicen los apóstoles, entonces si es así la situación en el matrimonio, no conviene casarse. Bien, si uno entiende que no conviene casarse, pues fantástico, que se quede solo. Pero si uno realmente no tiene el don de continencia y desea casarse, pues que se case, no está pecando. Pero definitivamente de aquí viene el hecho de las recomendaciones del apóstol Pablo de que los que estén solteros se mantengan solteros y los que estén casados no se divorcien. Y si alguien tiene deseos de casarse, que se case, que tampoco peca. Pero la recomendación es, si pueden quedarse solos, mucho mejor para evitar aflicciones. Y de aquí viene justamente el punto de donde el apóstol Pablo hace todas sus recomendaciones. Bien, hermano, creo que si hablamos desde Génesis, vamos a encontrar innumerables ejemplos de, supuestamente hoy en día lo veríamos como adulterio, no estaríamos hablando de Lot y sus hijas, cuando después de que Dios ha destruido Sodoma y Gomorra, como también de Abraham, que tiene relaciones con una sierva, que es Agar. Bien, en el caso de Lot no es adulterio. Recuerden que su mujer había muerto convertida en un bloque de sal. Así que no es adulterio. Y el hecho de que se haya metido con sus hijas es motivo de ellas. Es decir, las hijas son las que terminan embriagando al padre para tener intimidad con él y tener obviamente toda la descendencia que ellas piensan que ya no iban a poder tener, porque piensan que son las únicas en todo el planeta, y por mantener la especie es que ellas deciden acostarse con su padre. Pero en este caso tampoco cuenta como adulterio, En el caso de Abraham con la sierva, recuerden que la sierva es pertenencia de Sara, entonces tampoco vendría a ser adulterio. Primero, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento no estaba prohibido el hecho de tener varias mujeres. Recuerden que las Escrituras dicen como ley que el hombre no tenga muchas mujeres. Y en el caso de Abraham, él tiene a Sara y a su sierva. Así que la ley tampoco juzga o condena a Abraham, y tampoco cuenta esto como adulterio. Simple y llanamente él podía tener no muchas mujeres. Y entre las no muchas mujeres que él tuvo estaban Sara y en este caso Agar. Hermano, cuando yo le menciono los ejemplos tanto de Lot como de Abraham, le decía, con los criterios del mundo actual, es que lo ven como adulterio. El problema es que el mundo actual y la iglesia actual, al desconocer la ley del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, juzgan de cosas que ignoran. Yo honestamente siento lástima y algunas veces asco cuando escucho a algún pastor hablando mal o mencionando que era un hombre pecador, referido a Jacob. No tienen ni idea de quién están hablando. Están hablando de Jacob, a quien Dios, por los actos correctos que él hizo, le cambia el nombre a Israel. No es que le cambie el nombre a Israel para que sea un hombre correcto. Le cambia el nombre a Israel. ¿Por qué? Porque venció a Dios y venció a los hombres. Hizo lo que es correcto ante un suegro de nombre Labán que buscaba engañarle de todas formas. Él hizo lo que es correcto. Ante una circunstancia de un hermano que trataba de matarlo por haber reclamado algo que él compró con todo su derecho. Es decir, no le engañó a Esaú, compró la primogenitura. Y al comprar la primogenitura, ya sea por un plato de comida o no, esa primogenitura le pertenecía a Jacob. Él no hizo absolutamente nada de extraño. No engañó a nadie. Ante los ojos de Dios, la actitud de Jacob es plenamente correcta. No vamos a encontrar en la palabra del Señor ningún tipo de reclamo, ningún tipo de juicio, ningún tipo de condena, ni siquiera algún tipo de actitud negativa o algún reclamo siquiera de parte de Dios o algún siervo en todas las Escrituras a Jacob. ¿De dónde aparecen estos pastorcillos de hoy en día como Cash Luna y una serie más de banda de gente descerebrada en cuanto a las Escrituras, que empiezan a condenar a siervos del Señor que en las Escrituras no dice absolutamente nada malo en contra de ellos? Eso se debe justamente al desconocimiento que tienen de la palabra del Señor.
Cuando digo descerebrados, no estoy diciendo que sean gente que no tengan sesos necesariamente. Estoy diciendo que simple y llanamente no tienen entendimiento, no les ha amanecido, no hablan con ciencia. Tienen toda la capacidad intelectual que Dios les ha dado y por eso son culpables de las cosas que ellos hablan. Son gente que, pudiendo entender las escrituras, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están vendados por motivos de dinero. Y ese es el problema. Ahora, ¿están condenados al infierno? No, yo no las he escuchado decir algún tipo de blasfemia contra el Espíritu de Dios. Tienen todavía la oportunidad de arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesús, si es que entienden definitivamente, si es que Dios tiene misericordia de ellos y les quita ese velo que tienen en los ojos. Dicho todo esto, hermano, creo que estamos ante un ejemplo también de cuando utilizamos versículos o capítulos sacándolo de su contexto, nos hacen creer cosas que no son. Sí, y en parte somos culpables, digo somos por una cuestión de solidaridad, pero somos culpables en el sentido de que la iglesia como tal debiera de ser capaz de revisar la palabra del Señor. Debiéramos de ser capaces de no conformarnos con la prédica que nos da el domingo, que ni siquiera es prédica, eso es monólogo. Un monólogo es totalmente distinto a una prédica. La prédica da opción a que alguien pueda preguntar, interrumpir y cuestionar lo que se está diciendo a la luz de las Escrituras. Pero en el caso de las iglesias actuales son monólogos y los monólogos no se pueden frenar, no se pueden parar con una pregunta. Es más, uno corre el riesgo de ser visto hasta como una persona que no tiene criterio ante la santidad de lo que se está escuchando o haciendo, o el local en el que se está escuchando ese tipo de prédicas, entre comillas. Así que somos culpables al no revisar, al no escudriñar las Escrituras de todo aquello que escuchamos en las prédicas de los domingos. Y somos también culpables al no cuestionar lo que ellos nos dicen. Si no somos capaces de cuestionar, si en su iglesia, hermano, no le dan la oportunidad de poder cuestionar, preguntar, definitivamente tiene que ponerse a pensar si realmente la actitud de ese pastor o de ese cuerpo de ancianos es una actitud bíblica. Les aseguro que no lo es. Creo, hermano, que una de las formas más correctas de estudiar la palabra es estudiar los libros de principio a fin y no sacar o no hacer collages de diferentes libros para hacernos creer una idea que no es como nos dice la palabra. Sí, el hecho de que hoy en día se usen versículos aislados de su contexto para decir lo que ellos o quien quiera nos diga lo que quieran, lo que su deseo, lo que sus intestinos les mandan a decir, es sumamente peligroso. Pero más peligroso aún es que la iglesia no sea capaz de percatarse que las Escrituras son un solo cuerpo y que desmembrar la palabra del Señor para decir cualquier tipo de pretexto con apariencia de piedad, por más que estén con palabras muy rebuscadas, bonitas, con una intención muy amorosa de querer quedar bien con la iglesia, ese tipo de actitudes no vienen del Señor. Una iglesia informada de lo que dice la palabra del Señor respeta el contexto de la palabra del Señor y cuestiona lo que se está diciendo si es que sale del contexto que la palabra del Señor menciona. De ahí que justamente hoy en día se hacen cobros ilícitos, se predica una serie de cosas en base a versículos aislados de su contexto para justamente engañar al pueblo del Señor, que eso es sumamente peligroso. Bien, hermano, creo que dicho todo esto, creo que es pertinente que sigamos con el tema, ¿no?, de esta noche. Claro que sí. Lo que pasa ahora, revisando el capítulo 19 de Mateo, es que cuando los apóstoles dicen que no conviene casarse si es así la situación, es justamente el hecho de entender que no hay una forma en la cual uno se pueda separar de alguien con quien tal vez no encuentre no congenie con su pareja, sea de parte del hombre, sea la mujer, o de la mujer hacia el hombre. Es así que el matrimonio ante los ojos del Señor es mucho más delicado y mucho más difícil de poderse separar o de poder terminar. Tiene que haber realmente bases bíblicas para que alguien pueda hacer este tipo de divorcio o pueda divorciarse en pocas palabras. Así que el matrimonio como tal es una institución puesta por el Señor que es difícil de romper cuando entendemos la ley del Señor. Así que no hay motivo
por el cual alguien se pueda separar, ya sea motivos como los que existen en el mundo, ¿no? Por diferencia de caracteres, por cualquier otro motivo que simple y llanamente no les parezca. Tal vez, no sé, mi esposo bebe mucho, mi mujer bebe mucho, y cualquier otro motivo que ante el mundo pueda ser valedero, no es valedero ante los ojos del Señor, no lo es. ¿Por qué? Porque la ley ya está establecida que el único motivo por el cual un matrimonio se puede ver disuelto es solamente por la muerte de uno de los cónyuges o por un caso de adulterio, que en otros pasajes se menciona como fornicación. Así que esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para entender qué es esto del divorcio, qué es esto primero del matrimonio y qué es esto del divorcio, para saber que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Bien, hermano, dicho todo esto, creo es pertinente ir a una pausa y enseguida volvemos con más del chocolate caliente y el vino tinto. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, estimados hermanos, después de una pequeña pausa, retomamos el día de hoy el tema preparado, que titula Divorcios cristianos y violencia intrafamiliar. Hermano. Sí, en realidad el título es Divorcios cristianos y violencia intrafamiliar, como había dicho este hermano. Muy bien. En cuanto al punto de divorcio, ya hemos abarcado el aspecto de cómo se entiende el divorcio en las Escrituras, cuáles son los términos que se usan en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirse a esto del divorcio. Así que una vez que queda claro todo esto y cuál es la ley ahora para el Nuevo Testamento, para aquellos que somos cristianos, qué es lo que el Señor dice a diferencia del Antiguo Testamento, pues bien podemos seguir avanzando sobre este tipo de temas. Para aquellos que no estaban pendientes desde el principio, recuerden que, o mejor dicho, les podemos hacer un pequeño resumen de lo que habíamos tratado al principio. Al principio habíamos visto justamente el hecho de que tenemos que tener claro qué es el matrimonio ante los ojos de Dios, y habíamos dicho que justamente el Señor considera un matrimonio como la unión física sexual de un hombre y una mujer. Así que no es una cuestión de una ceremonia, no es la cuestión de tener una libreta de matrimonio o a un juez de fe pública oficiando un matrimonio, lo que hace que ese matrimonio sea legal ante los ojos de Dios. Lo que hace que un matrimonio sea como tal o sea presentado de esa manera ante los ojos del Señor es el simple hecho de que dos personas tengan intimidad sexual. Habíamos denunciado también que hay diferentes tipos de prácticas en las iglesias, como el hecho de simplemente obligar a que en casos de matrimonios donde existe violencia puedan seguir juntos, insistir para que sigan juntos a pesar de las circunstancias que están pasando. Además de tener u obligar a, se podría decir, influir a que las personas también puedan tolerar a su pareja a pesar de que esa pareja no le interese o no esté de acuerdo con la fe de su cónyuge. Sin mencionar que socapan también a la gente violenta, no denuncian ni intervienen en casos de adulterio ni de violencia, prefieren manejarse de manera muy hipócrita ante el mundo y ante la iglesia para llevar este tipo de situaciones dentro de su iglesia. Habíamos dicho que hablan políticamente correcto, es decir, dan discursos políticamente correctos cuando son actitudes hipócritas y satánicas. También habíamos mencionado que el término divorcio en el Nuevo Testamento se refiere a abandonar o dejar, y en el Antiguo Testamento a matar, cortar o separar algo. Habíamos visto casos de divorcio también en el Antiguo Testamento, no casos en sí específicos de una pareja en sí, pero sí la ley que estipula en qué situaciones se puede dar el divorcio, y en el Nuevo Testamento lo mismo. Habíamos visto Deuteronomio 24:1 y Mateo 19, verso 7 en adelante. Ahora nos compete tratar
el otro aspecto del tema del día de hoy, que es el hecho de la violencia intrafamiliar. A pesar de que en las Escrituras no encontramos un caso donde se presente un acto de violencia intrafamiliar, notamos que el apóstol Pablo recomienda en casos de un matrimonio entre un no creyente y un creyente que si el incrédulo no consiente vivir con el creyente, pues que se separe. Y aquí el apóstol Pablo hace uso de un término que es muy interesante, que es horis. El término horis en griego, que aquí Pablo hace uso, se refiere a separarse, no a divorciarse, a diferencia del término lucis que hace versos antes. En el mismo capítulo de 1 de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo usa el término lucis referido a divorcio, pero versículos después hace el uso del término horis referido a separarse, no referido a divorcio, sino referido al hecho de lo que hoy en día conoceríamos o entenderíamos como separación de cuerpos. Es decir, un matrimonio que no está divorciado, pero donde ambos viven de manera separada. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahora vamos a leer qué es lo que dice el pasaje referido justamente a separación y qué tiene que ver esto con la violencia intrafamiliar. Primera de Corintios capítulo 7, verso 14 y 15. Primera de Corintios capítulo 7, verso 14 al 15. Y la palabra del Señor dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, y aquí es donde se usa el término horis, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en este caso el apóstol Pablo? Que en una situación en la que uno de los cónyuges, el incrédulo en este caso, no consienta el hecho de vivir con una persona que es creyente, entonces esa persona pues puede quedar libre o puede separarse. Libre no en el sentido de divorcio, sino libre en el sentido de separación del cuerpo, es decir, evitan o quedan libres de cualquier tipo de actitud de violencia. Por eso el apóstol Pablo concluye diciendo, sino que a paz nos llamó Dios, porque cuando hay un conflicto en cuanto a la fe de uno de los cónyuges, esto lleva conflicto como tal. ¿Cómo logramos encontrar paz en una relación de pareja con este tipo de conflictos? Justamente con separarse. ¿Qué significa? Vivir cada uno por separado, pero sin volverse a casar. Uno me dirá, pero no dice eso el texto. Sí, el texto no lo dice, pero todo queda claro con el término horis. No está hablando de divorcio, está hablando simplemente de separación de cuerpos. Da por hecho que el apóstol Pablo, que se podría decir que los destinatarios de la carta a la iglesia de Corinto entienden que no está hablando de divorcio, sino simplemente de separación. De separación. Así que no puede haber en este caso divorcio, simplemente separación, porque no es por motivo de adulterio ni por muerte. Son los únicos dos factores que permiten que se pueda dar el divorcio. Así que en este caso es simplemente por el hecho de no estar de acuerdo con la fe de uno de los cónyuges. Este no es motivo por el cual pueda darse un divorcio. Sí se puede dar la separación de cuerpos, pero no el divorcio como tal. Y esto es para evitar justamente conflictos y vivir en paz, estar en paz en esa relación o como creyentes. Es decir, se puede separar, pero en ninguna manera volverse a casar a no ser que ocurra fornicación. Increíblemente, cuando habla que a paz nos llamó Dios, se refiere a que no podemos estar peleando o en conflicto con nuestra pareja, y para evitar tales circunstancias es que es mejor separarse. A eso se refiere el apóstol Pablo. Así que, ¿qué tiene que ver esto con el punto de violencia intrafamiliar? Que justamente el hecho de que uno de los cónyuges tenga o actúe de manera violenta contra el otro demuestra que no está consintiendo o no está de acuerdo con la fe del creyente. Así que si alguna persona, algún
incrédulo empieza a tener actitudes violentas con su pareja, pues con sus actos no está consintiendo el hecho de la fe que esa persona, ese otro cónyuge tiene. Así que lo mejor, lo más indicado es el hecho de separarse, en el sentido de separación de cuerpos. Hermanos, si estamos hablando de una separación de uno que no es creyente y un creyente, pero ¿qué pasa si los dos son creyentes? Recordemos que la ley nos menciona que la mujer tiene que estar sujeta a su marido y el hombre tiene que tratar de manera no áspera a la mujer. Así que si alguno de los creyentes es violento, estamos hablando de violencia intrafamiliar, pues definitivamente tienen que venir a justamente exponer su situación ante los ancianos de la iglesia para que recomienden qué es lo que dicen las escrituras respecto a ese tipo de relación. Pero recordemos que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, lamentablemente hoy en día cada vez que se habla de violencia intrafamiliar, automáticamente nuestros cerebros piensan en la mujer como víctima y en el hombre como victimario. Y este tipo de situaciones no son o no encajan con la realidad, porque no es el hombre siempre el que está con una posición de victimario, ¿no? o del agresor, sino que hay muchos casos en que las mujeres son las agresoras y el hombre termina siendo la víctima. Uno me dirá, pero los casos o los reportes o las estadísticas no mencionan esto. Claro, porque los hombres, obviamente, por una cuestión de el criterio cultural, muchos de los casos no se denuncian. No se denuncian. Yo conozco varios casos de situaciones en las que el hombre es la víctima y la mujer es la victimaria, y estos casos no se han reportado ante las autoridades. No se han reportado ante las autoridades. Y no estoy hablando solamente dentro del ámbito cristiano, estoy hablando del ámbito en general, donde el hombre no denuncia este tipo de cosas. Ahora, no estoy diciendo que sean la mayor cantidad de hombres maltratados o mujeres. Lo que estoy diciendo es que sea el caso tanto de hombre o de mujer que sean víctimas de algún tipo de acto de violencia, en caso de que sean cristianos, deben de exponer esto ante los ancianos de la iglesia para que ellos juzguen. Porque muchas veces se considera un acto de violencia el hecho del reclamo a una actitud que es totalmente equivocada conforme a la ley de Dios de alguno de los cónyuges. Y esto tiene que quedar claro para la pareja, que este tipo de actitudes son un error y que no condicen con la palabra del Señor, sea del varón o sea de la mujer. Así que hay que tener mucho cuidado al respecto, y tiene que ser gente que conozca de las escrituras quienes juzguen esto, para que sea dentro de los cristianos este tipo de casos resueltos y no ante las autoridades. Sería catastrófico que una pareja o un matrimonio cristiano, siendo ambos los cónyuges cristianos, tratando de resolver o de ventilar sus problemas ante los injustos, es decir, ante el mundo. Esto sería un gravísimo error. Este tipo de cosas se tienen que resolver primero dentro de la iglesia del Señor. El único caso en el que se puede ventilar este tipo de cosas ante la sociedad es cuando la situación no tiene solución y la situación de violencia intrafamiliar definitivamente se salió de control por completo, o en caso de que uno de los cónyuges no sea creyente, sea un incrédulo. Así que en ese tipo de situaciones sí se puede dar. Pero una vez más, la recomendación es, en este tipo de casos, la separación. Iglesias que recomiendan que una mujer maltratada, golpeada, una mujer que ha probado que está sufriendo violencia y que está sufriendo violencia por parte de un cónyuge que no es creyente, y que le insistan con que siga orando por esa persona, que tolere todo ese tipo de cosas, se convierten en cómplices del agresor. Tratando de quedar bien con la sociedad y con la iglesia, aparentando cierto nivel de piedad supuesto, pero en ignorancia. Ponen en riesgo la vida de los niños, si es que los hay, pero sobre todo la vida del cónyuge que está siendo maltratado por su pareja. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de aspectos. Una vez más, recalco, en un matrimonio entre creyentes, el hecho de la violencia intrafamiliar no se puede dar. Pero en caso que se diera, aquel que dice que es creyente en ese matrimonio debe de respetar la ley del Señor de, uno,
la mujer sujetarse a su marido, y 2, el hombre no tratar de manera áspera a su mujer. Esto no significa que el varón no pueda llamar la atención a su esposa por alguna actitud que sea contraria a la palabra del Señor. Eso le quitaría por completo, el hecho de desconocer eso le quitaría por completo la autoridad al esposo. Le quitaría por completo. Es como decir que los padres no tienen derecho a corregir a sus hijos cuando ellos se portan mal. Eso le quita por completo, desautoriza por completo al matrimonio, a la pareja. Lo mismo ocurre en el caso del varón y de la mujer. Y esto tiene que quedar claro para toda la iglesia. Y es algo que está estipulado en la ley del Señor. Hermano, creo es necesario también aclarar de que cuando nos referimos a la violencia intrafamiliar, no solamente nos referimos a agresiones físicas, sino también verbales y psicológicas. Sí, ese tipo de definición mucho más detallada también se puede dar dentro de cualquier tipo de matrimonio, ya sea el ámbito cristiano como también en un ámbito secular. Pero como estamos hablando del aspecto de lo que la palabra del Señor dice, nos abocamos exclusivamente al matrimonio de creyentes, o por lo menos que uno de los cónyuges sea creyente. El hecho de la violencia, ya sea psicológica, se refiere al hecho de usar términos que maltraten o menoscaben a la otra persona como tal. Este tipo de cosas también hay que tener mucho cuidado, porque no es una cuestión que sea propio solamente de uno de los géneros o de una de las partes de un matrimonio. No es solamente propio de las mujeres, tampoco es propio solamente de los varones. Es algo que ambos tienen que saber cuidar, y todo tipo de casos, sea violencia física, psicológica, etcétera, se tiene que resolver entre cristianos primero en el hogar, a la luz de las Escrituras, y en caso que no se pueda resolver esto dentro del hogar, tiene que derivarse a los ancianos para que juzguen este tipo de actos dentro del ámbito cristiano. En caso, una vez más, insisto, en que se presente este tipo de situaciones en una pareja donde uno de los cónyuges sea incrédulo, se puede ventilar esto en el mundo, en las instancias correspondientes, para que este tipo de situaciones se puedan resolver. Y aunque el mundo recomiende el divorcio, debemos de recordar como cristianos que ante los ojos de Dios seguimos casados. Así que puede que haya se pueda dar el divorcio ante el mundo de ese matrimonio, pero para el creyente, él debe de saber, o él debe de entender, que ante el mundo pueden estar divorciados, pero ante los ojos de Dios no. Ese creyente se debe de mantener solo hasta que su cónyuge pues fallezca, o tal vez cometa adulterio, o tenga su vida a otra persona, ¿no? Estoy hablando de manera mucho más clara, aunque pueda sonar bastante chocante para muchos de nosotros. Hermano, una curiosidad, cuando hablamos de que los creyentes recurren en este caso a los ancianos, sí, ¿cuáles podrían ser las determinaciones de los ancianos? Son varias. Recordemos que no hay una, se podría decir, una especie de reglamento de cuáles son los pasos a seguir respecto a esto. Esto queda a consideración de la sabiduría de los ancianos. Ellos pueden recomendar que estudien de las Escrituras y que ambos se arrepienten y hacer un seguimiento de ellos. Pueden ellos también simple y llanamente poner en disciplina a ambos o a uno de los dos cónyuges para que entienda que esa actitud es equivocada. Y hay una serie más de elementos que se pueden dar para que justamente este tipo de elementos este tipo de factores se puedan revertir y haya paz, haya tranquilidad, como conviene a un matrimonio cristiano. Así que eso depende mucho de los ancianos, pero obviamente siempre conforme a las Escrituras y para edificar y para exhortar al matrimonio como tal. Bien, hermano, creo que es pertinente que retomemos el tema después de haber hecho esas explicaciones que son muy importantes. Sí. Bien, habíamos visto que dentro de la violencia intrafamiliar, que hoy en día se denomina de esta manera, tenemos versículos como en el caso de 1 de Corintios, dada por el apóstol Pablo, que nos da luces respecto a que debemos de estar siempre en paz. Así que no hay forma en la cual algún pastor le obligue a usted a seguir tolerando a aquel cónyuge que es violento. No lo hay. Sobre todo si ese cónyuge es un incrédulo o una incrédula.
Así que hay que tener mucho cuidado al respecto. No hay forma en la cual una persona pueda arriesgarse a tener problemas, a vivir de manera conflictiva con ese cónyuge. Es mejor vivir en paz. Así que en esos casos lo que corresponde es la separación de cuerpos. En el caso de un matrimonio cristiano, ambos deben de arrepentirse si están teniendo actitudes violentas, sea de quien sea quien venga. Y muchos de estos actos comúnmente es no necesariamente es solamente de una sola línea o de una sola vía la actitud violenta. Muchas veces uno actúa de manera violenta, el otro responde de manera violenta, y este tipo de actitudes hace que la violencia se incremente en esa relación de pareja, hasta que alguno sale perdiendo, ya sea por cuestiones de daños físicos o de cualquier otro tipo de índole. Así que hay que tener mucho cuidado. En el ámbito cristiano, la violencia intrafamiliar no se puede dar. Siempre es mucho más prudente la actitud de aquel que entiende mejor las escrituras, de actuar de manera correcta. Y obviamente el llamado es, si tú, hermano o hermana, en tu matrimonio cristiano estás teniendo actitudes o estás teniendo problemas de violencia intrafamiliar, deben de arrepentirse y recurrir a las escrituras para saber cuál es la forma correcta de actuar. Si alguien se dice cristiano y persiste con su actitud violenta, pues definitivamente no es creyente, porque si fuera creyente persistiría en obedecer lo que dice la palabra del Señor, y esto va a cualquiera de los dos, sea varón o sea mujer. Bien, hermano, nos acaba de llegar una pregunta de nuestro hermano David, que dice lo siguiente: ¿qué ocurre cuando una pareja se ha divorciado y no eran creyentes, y uno de los esposos se vuelve a casar con otra pareja, pero ambos posteriormente se vuelven creyentes? ¿Qué nos dice la palabra? Una vez más, hermano, porque es una maraña la pregunta que acabamos de escuchar. Bueno, por lo que entiendo, refiere a que se divorcian, se separan una pareja. Ya. Posteriormente, uno de los miembros de esa pareja formaliza con otra persona. Ya. Sin conocer todavía a Dios, pero posteriormente conocen al Señor. Ya. Perfecto. En ese tipo de casos, la persona que se separó al principio y se volvió a casar, adulteró. Así de simple. Ante los ojos de Dios, adulteró. Y la persona que se casó con esa persona, pues que se separó, pues también es adúltero o adúltera. Ahora uno me dirá, pero y la situación entonces es crítica. Recuerden que en ese tipo de situaciones siempre venir a los pies del Señor resuelve este tipo de cosas. Así que si han sido adúlteros y demás, antes de conocer al Señor, el momento que le piden perdón al Señor, el momento que se bautizan en el nombre del Señor Jesús, sus pecados les son perdonados. Sus pecados les son perdonados, y es a partir de ese momento que deben de respetar la unión que tienen ahora ante los ojos del Señor. Es lo que deben de hacer. Si sus pecados son perdonados, claro que sí, y lo mejor que le puede pasar a una persona es acercarse al Señor y creer en el Señor, porque ahí es donde uno literalmente descarga todo el peso de pecado que a lo largo de nuestra vida hemos venido acumulando. Así que sí han caído en adulterio, sí han pecado de adulterio, claro que sí, no les voy a mentir, pero el momento que creyeron en el Señor Jesús, definitivamente quedan libres de este pecado. Me parece muy interesante, hermano. Creo que desde que comenzamos el programa muchos se han debido sentir como que nunca dijeron sin salida, pero desde que reciben al Señor, y más que todo bautizándose en su nombre, pues quedan libres. Definitivamente. No sé si hay otra pregunta más, hermano. No, todavía ninguna. Bien, perfecto. Vamos a ver otros aspectos más. Tenemos casos que actualmente se podrían tomar como motivos para divorciarse. Es decir, hay hoy en día diferentes pretextos o motivos que se usan para divorciarse. Tenemos el caso de Nabal y de Abigail. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 25. 1 de Samuel capítulo 25. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. 1 de Samuel capítulo 25, verso 25 en adelante. 1 de Samuel 25, verso 25 en adelante. Recuerden que en este caso Nabal no había pagado correctamente la labor de David y de sus compañeros por cuidar a los pastores en este caso de Nabal. Y es que David decide ir y matarlo, decide ir y tomar venganza de esa actitud tan humillante que asumió Nabal contra David y sus siervos.
Así que ese es el contexto para poder leer todo lo que vamos a leer ahora. Primera de Samuel capítulo 25 verso 25 dice: no haga caso ahora mi señor, habla Abigail, de ese hombre perverso. Escuchen bien lo que dice ella de su esposo, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, porque Nabal significa eso, necio, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Dice, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Fíjese bien que la actitud de Abigail es sumamente sabia. Pero a pesar de haberse casado con un hombre que es insensato, incluso es más, se llama Nabal, es decir, insensato, Abigail no decide divorciarse de Nabal. Abigail no decide separarse de Nabal. No hay ese pretexto que comúnmente se entiende como diferencia de caracteres. Es decir, notamos que Abigail es una mujer muy sabia, muy prudente, una mujer muy inteligente, a diferencia de Nabal. Pero obviamente una mujer inteligente y sabia no va a congeniar con una actitud o una manera de pensar tan necia como la de Nabal. Así que podría haber sido un muy buen pretexto para poderse divorciar de Nabal, pero no lo es. Abigail respeta la ley del Señor y mantiene por temor a Dios y por sabiduría el hecho de seguir casada con Nabal. Así que no hay pretextos para poderse divorciar, a pesar de que pudo haberlos tenido Abigail para separarse realmente. Pero no se da el caso, justamente porque no estamos hablando de cualquier mujer, sino de Abigail, una mujer sabia. Bien, entonces el hecho de usar el pretexto de diferencia de caracteres no es un pretexto para el divorcio. Estoy hablando de un matrimonio cristiano. El hecho de que uno tenga un tipo de carácter y otro, y que no se lleven necesariamente bien por las caracteres que tienen, no es motivo ante los ojos de Dios en el cristianismo para divorciarse. No lo es. Si alguien se divorcia por ese tipo de pretextos, entiendan que ante los ojos de Dios no están divorciados. No están divorciados. Lo que hagan después de divorciarse ante el mundo ya es algo que va a recaer sobre sus propias vidas si lo han hecho de manera equivocada. Y esto es importante de tomar en cuenta. Otro de los factores que se pueden tomar en cuenta o que se pueden considerar es qué pueden hacer los adúlteros en este caso. Y de todas formas sí vamos a llegar a este punto antes o después a pesar de la pregunta, si es que no hubiese estado la pregunta que nos llegó hace un instante. ¿Qué es lo que pueden hacer los adúlteros en esta situación? ¿Cuál es la situación que ellos debieran, o cuál es la actitud que ellos debieran de tomar ante algún tipo de circunstancia que les haya llevado a adulterar y pecar contra Dios? Vamos a ver varios ejemplos. En este caso vamos a revisar el libro de Oseas. Oseas capítulo 2, verso 1 y 2. Oseas capítulo 2, verso 1 y 2. Vamos a notar aquí un contexto para analizar lo que después ocurre en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús.
Verso 1 dice: decid a vuestros hermanos, dice el Señor, a mí y a vuestras hermanas, Ruhama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué es lo que estaba diciendo en este caso el Señor al pueblo de Israel y de Judá? Que definitivamente el pueblo de Israel tendría que haber sido la esposa del Señor, pero el Señor la desconoce como esposa. ¿Por qué? Porque dice que esa mujer andaba en adulterios. Por eso dice que no es su mujer, y ella no es mi mujer, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se metió con varios hombres, dejó de ser su mujer para convertirse en mujer de otros. Y esta situación es un muy buen contexto para revisar lo que pasa en el caso del Evangelio de Juan. Vamos a revisar el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 13. Y la palabra del Señor dice así. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 13. Respondió Jesús y le dijo, está hablando con la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. ¿Recuerdan? No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Lo maravilloso de haber revisado este pasaje es que nos percatamos que la mujer dice de manera clara que ella no tiene marido, bajo el contexto de Oseas, en el sentido de que tiene muchos maridos. Si una mujer tiene muchos maridos, en definitiva no tiene marido. ¿Por qué? Porque es adúltera, porque no tiene una relación de pareja, un pacto establecido que se pueda respetar. No tiene marido, es decir, es una mujer que puede andar con uno, con otro, y no tiene maridos. Ese es el sentido del por qué el Señor le dice al pueblo de Israel y de Judá que Él no es marido de ella. ¿Por qué? Porque se metió en adulterio con muchos. Esta mujer, la mujer samaritana, era una mujer adúltera. Y que el Señor le hable a ella directamente, que el Señor le revele y le diga que Él es el Cristo, es justamente para darle luz, libertad, para hacerle beber de esa agua de la cual aquel que bebe nunca más vuelve a tener sed, que es la salvación. Y ese es el punto, que todo aquel que en algún momento se ha visto en una situación y ha reconocido por el programa del día de hoy que es adúltero, solamente en el Señor Jesús encuentra la libertad y la paz de verse limpio de ese adulterio, limpio para hacer lo que es correcto ante los ojos del Señor y nunca más volver a pecar como antes lo hizo. Limpio en el sentido de haber bebido de esa agua que le calma la sed a todo el pecado y a todo lo malo que antes había hecho. Así que
tenemos la libertad en las palabras del mismo Señor Jesús. Y el Señor tuvo misericordia al presentarse de esa manera. A nadie, a ningún israelita se presentó como se presentó a la mujer samaritana en este momento, como el Mesías. Y esa es la salvación que el Señor nos ofrece a todos. Es verdad que hoy en día, por ignorancia de las Escrituras, por el mundo que hoy últimamente nos lleva a empujones, a todo lo que este mundo inventa y demás, es que uno cae en pecados de fornicación, es decir, de pecados sexuales de cualquier tipo, de cualquier índole. Y muchos de nosotros nos sentimos sucios al vernos en ese tipo de condición. La única forma en la cual sentimos libertad, encontramos libertad verdadera, es acercándonos al Señor Jesús, el Mesías. Y Él está buscando adoradores, es decir, gente que le obedezca en espíritu y en verdad. Es decir, conforme a su espíritu y conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es obedecerle. Recuerden que el término adorar se refiere a obediencia, no a cantarle canciones románticas. Así que a eso está apuntando el Señor. Hay libertad para todo aquel que el día de hoy, por el programa, se percató que estaba en adulterio. Hay libertad. Acérquense al Señor Jesús. Bien, hermanos, creo que estamos en el mejor momento del programa. Creo que es pertinente ir a una pequeña pausa y enseguida retornamos con más del chocolate caliente y el vino tinto. Bien, hermanos, gracias por la espera. Después de haber retornado de esa pequeña pausa y antes de entrar a las conclusiones y demás consideraciones del día de hoy, me gustaría hacer algunas preguntas, hermano. Sí, hermano. La primera, hoy en día, si bien nos recomienda Pablo que es mejor no casarse y de repente así dedicarse a las cosas del Señor con mayor tiempo, con mayor dedicación, pero encontramos algunas corrientes hoy en día, por ejemplo, un grupo que se llama los trotskistas, ¿no? Uno de sus fundamentos, en realidad ellos recomiendan no casarse para no distraer su causa, ¿no? Pues, ¿cuáles son las causas que pueden, digamos, de repente perseguir? Reivindicaciones sociales, económicas y demás. Entonces recomiendas mejor no casarse para no distraer esa actividad. Pero también nos encontramos por la parte de las Escrituras, ¿no? Que es mejor, nos recomienda Pablo, no casarse para dedicarnos a las cosas del Señor. Hermano. Sí, es ridículo pensar en no casarse para reivindicar causas sociales, cuando al no casarse y ser promiscuos como lo son ellos, lo que están haciendo es socavar, menoscabar la sociedad en general, al ser así de promiscuos con supuestamente ideales ridículos, porque justamente el propósito de cuidar o de hacer justicia en la sociedad se ve menoscabado justamente por el hecho de tener relaciones sexuales con quien se les ocurra, pero no llegar al hecho de un matrimonio formal con documentos y que dé derechos a ciertas cosas en sus relaciones de pareja. Eso lo estamos viendo a lo largo de todo este tiempo. Gente que, no quiero aludir a nadie específicamente, pero gente que supuestamente por la causa tiene mujer por aquí, por allá, hijos regados por aquí, por allá, reconocidos algunos, otros no reconocidos, etcétera. Y este tipo de situaciones lo que hace es destruir justamente la sociedad que supuestamente está tratando de proteger, porque el núcleo de la sociedad es que la familia. No hay mejor causa, no hay criterio mucho más sublime que la palabra del Señor, porque quien inventó el matrimonio, quien inventó la sociedad, quien inventó al ser humano y el mundo en el que vivimos es Dios. Así que usar de criterios romanticones para decir que estamos buscando tener una causa superior, pero justamente destruyendo uno de los elementos más importantes de la sociedad, como es el matrimonio, el hogar, la familia, ese tipo de criterios no son lógicos, no son criterios que vengan de algún tipo de causa realmente noble o de alguna causa que realmente venga de justicia. No lo es. En el caso del cristianismo, el hecho de no casarse, ahora que sabemos que el matrimonio es la relación sexual, implica el hecho de no tener relaciones sexuales. Este tipo de elementos pone tanta luz que evita este tipo de criterios ridículos también de la Iglesia Católica de tener la curía
supuestamente abstemia a las relaciones sexuales, pero en el fondo totalmente corrupta porque visitan prostíbulos, además de la pederastia que ya tenemos conocimiento todos a nivel mundial que se cometen en este tipo de instituciones. La palabra del Señor pone luz en esto y nos demuestra que definitivamente aquellos que dicen que no son casados, que son abstemios, o que no sé, hay un término que usan ellos en específico para referirse al hecho de que no son o no están casados como tal. El hecho de decir que ellos son así, que son castos, si vale el término, que tienen el don de continencia, si vale el término, es una falsedad total, porque ellos no tendrán los documentos de matrimonio, pero sí se sabe de curas que tienen mujeres, que tienen hijos, que han tenido hijos, etcétera. Que los hayan reconocido o no es otra la historia, pero seamos claros, la palabra del Señor habla respecto al matrimonio como la relación sexual que dos personas puedan tener. Así que estos curas que supuestamente son o tienen el don de continencia para seguir su curía, la verdad es de que son adúlteros, la mayor parte de ellos. Y lo mismo ocurre con cualquier tipo de nivel. Un cristiano real no tiene relaciones sexuales para, justamente, no se casa, entendido en ese sentido, para servir al Señor Jesús. Y referido tanto a mujeres como a hombres, porque así no puede disponer de mayor tiempo para las cosas del Señor, como dice la palabra de Dios. Hermano, otra pregunta. Habíamos visto que en el libro de Primera de Samuel 25, bueno, hablamos de Abigail, sí, y la relación con Nabal. Exacto. ¿Cuál sería la analogía en este caso de Jesús y la iglesia? La iglesia me refiero como a la esposa de Cristo. La esposa de Cristo, por las mismas palabras del Señor Jesús, no son aquellos que sean descendientes del linaje de Abraham, porque justamente los que se rebelan contra Dios son aquellos que no son parte del pueblo del Señor. Es decir, todo aquel que se rebeló contra el Señor y prefirió adorar a otros, adorar, mejor dicho, a los dioses de los países vecinos, Baal-Zebub, etcétera, 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 no son parte del pueblo del Señor. ¿Quiénes son parte del pueblo del Señor? Aquellos que se hayan mantenido fieles a la ley del Señor. Es por eso que el pueblo de Dios son aquellos que obedecen su palabra, no aquellos que simplemente por descendencia o ascendencia, mejor dicho, en consanguinidad con Abraham, se les denomine pueblo de Dios. No son ellos. El pueblo de Dios son todos aquellos que obedecen la ley del Señor, la palabra del Señor. Es por eso que hay muchos cristianos que se dicen cristianos y que en ignorancia de las escrituras hacen lo que quieren, no son parte del pueblo de Dios, por falta de ciencia en cuanto a entendimiento de las escrituras, y por ende por el hecho de pecar contra Dios al no obedecer la palabra del Señor. Es así que entonces el pueblo del Señor son solamente aquellos que obedecen y creen la doctrina que está reflejada en la palabra del Señor como tal. Hermano, otra pregunta, bien retomando, digamos, el tema principal de esta noche. ¿Qué pasa si de mutuo acuerdo existe una separación, inicialmente de cuerpos, para luego, posteriormente, están conscientes ellos de que si van a, de repente, adulterar? ¿Estamos hablando de cristianos? De cristianos. Pues si ninguno de los dos son cristianos, están comenzando una separación con ese tipo de criterios. Ninguno de los dos son cristianos. Pueden ser de los que aparentan ser cristianos y se congreguen, pueden estar incluso bautizados, pero el que conoce el corazón de ellos es el Señor, así que no son creyentes. Si se manejan bajo ese criterio, sus mismos actos los están denunciando como no creyentes, son incrédulos con congregación, nada más. Así que no hay ningún tipo de criterio de separarse con intenciones de querer justamente adulterar o querer iniciar otro tipo de matrimonio con otras personas. Ese tipo de criterio no es de cristianos. Persona o pareja que caiga en semejante aberración definitivamente quedan apartados de la congregación del Señor. Es decir, la congregación definitivamente no los consideraría creyentes por sus actos, ¿no? Bien, hermano, creo que también el estudio de la palabra y
respecto al tema, habíamos dicho de que tanto hombres como mujeres pueden adulterar, pueden dar, como en el Antiguo Testamento, carta de divorcio. Pero deberíamos aclarar de que la palabra es igualitaria para hombres y mujeres. Sí, la ley está puesta tanto para hombres como para mujeres. Así que si una mujer descubre, le consta que su marido, estoy hablando de un matrimonio cristiano, ¿no?, descubre que su marido ha adulterado, ella tiene todo el derecho de quedar libre de ese hombre y reiniciar su vida con otra persona. Y lo mismo pasa si es que el hombre descubre esto en una mujer. Lo correcto para todo creyente es no caer en este tipo de cosas, porque no solamente estamos jugándonos la reputación ante la iglesia, no solamente estamos tratando de librarnos de una relación de pareja, sino que estamos poniendo en juego nuestra salvación. Eso tiene que quedar claro para todo aquel que en algún momento pueda estar pensando en este tipo de cosas. Lo más delicado y lo que más debemos de cuidar es nuestra salvación. Bien, hermano, me gustaría que de repente podríamos hacer un resumen de todo lo que se ha hablado y hacer unas consideraciones finales, o más que todo unas recomendaciones para todos aquellos que son creyentes y no creyentes. Sí, lo que debemos de entender en este tema, el tema del día de hoy, es que definitivamente el divorcio no se puede dar por cualquier motivo que no sean la muerte o el adulterio, referido a fornicación, ¿no? En términos mucho más general. No hay divorcio por diferencia de caracteres. No hay forma en la cual en la iglesia se pueda recomendar a persistir en una relación de pareja donde hay violencia, cuando puede haber la posibilidad de la separación entendido en el sentido de separación de cuerpos, no de divorcio. No hay ningún tipo de pretexto que conlleve el hecho de el divorcio que no sea por los puntos que el mismo Señor Jesús nos aclara, en los cuales sí el divorcio es correcto, es legal ante los ojos de Dios, que es, una vez más, insisto, la muerte de uno de los cónyuges o la fornicación de uno de ellos. Y cuando hemos hablado también de la violencia intrafamiliar, recordemos que la violencia intrafamiliar no solamente son entre cónyuges, sino también se da entre cónyuges y los hijos, o los hijos con los cónyuges. Así que en este tipo de situaciones también, en el ámbito cristiano, esto no se puede dar. Lo correcto es que deriven esto a los ancianos. Y en caso que el hijo no sea creyente, esto puede terminar también sin ningún problema. Se puede recurrir al ámbito ya secular, a las autoridades de cada país, para hacer la denuncia debida sobre la actitud de un hijo que al no ser creyente actúa de manera violenta contra sus padres. Así que hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Han sido unos temas bastante escabrosos de tratar, pero las escrituras nos dan la luz para que este tipo de situaciones, este tipo de temas puedan edificarnos a nosotros, para saber cómo reaccionar, qué pensar, qué es lo que dicen las escrituras respecto a este tipo de temáticas. Bien, habiendo ya dado este pequeño resumen, es oportuno que en este momento podamos también encomendar nuestra vida, nuestro actuar al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, después de todo lo que hemos estudiado. Amado Señor Jesús, amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que seas tú quien nos guíe, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por permitir que podamos, Señor, aprender todo esto, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú guiándonos, Señor, a caminar conforme a tu corazón, papá. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos luz en todos estos aspectos, Señor, que comúnmente no se hablan. Te pido, Señor, que seas tú sacando de diferentes congregaciones, Señor, a todos aquellos que se han percatado que en su congregación la doctrina no es la indicada, Señor. Padre bendito, sé tú iluminándole, Señor, a todos aquellos que están escuchando el programa del día de hoy.
Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.